Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de dos fenómenos protagonizados por osos de literatura infantil que también han tenido su versión fílmica. Me refiero a las historias de Winnie the Pooh por un lado y al oso que no lo era por otro. Pues sí, pues ahora que estamos en esta época de verano, pues bueno, pues la gente normalmente de nuestra generación pues ya tiene hijos, incluso nietos algunos, yo no, yo tengo dos hijos, pero bueno, hay quien los tiene más jóvenes, más mayores, más, bueno, en fin. En todo caso, la literatura infantil, que a mí personalmente me entusiasma, y si sois como yo, esto que vamos a hablar hoy, pues seguro que lo conocéis y os encanta, pues es algo muy recomendable, no solo para leérselo a los niños o para dárselo a leer, sino para refrescar uno sensaciones y, bueno, pues momentos de su infancia, de cuando conoció estos fenómenos de la literatura, porque los que me voy a referir son cosas muy conocidas, archiconocidas. Son fenómenos de la literatura en habla inglesa y que comparten el protagonismo de osos. En primer lugar, me quiero referir a Milne, que nació en Londres en 1882 y murió en Sussex en 1956. Fue un individuo que, bueno, que tuvo, bueno, pues una vida bastante acomodada. Él estudió en una escuela que dirigía su padre, donde daba clase H.G. Wells, por ejemplo. Fue profesor de Milne. Es un tipo que era muy aficionado al deporte, sobre todo al cricket, a jugar, no a verlo. Practicaba también el tenis, en fin. Y combatió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ya más mayor y con algún tipo de cargo, tal. Bueno, Milne, en principio, pues bueno, pues desde muy pronto empieza a pensar en escribir relatos infantiles, literatura infantil y poesía. Él lo que hace sobre todo son cuentos cortos, aunque tengan un hilo, una conexión entre ellos, y poemas, sobre todo destinado a la infancia y a la juventud, lo que ahora llamaríamos literatura para todas las edades. Él, bueno, pues empieza a escribir distintos libros, hace pues una serie de libros, media docena, una cosa así. Entre ellos, en 1922, ya que estamos, pues lo decimos, El misterio de la Casa Roja. El misterio de la Casa Roja, que es una novela enigma, es una novela policíaca, detectivesca, en este caso, de misterio en cuarto cerrado. Es una novela considerada, muy bien bien aceptada, en este tipo de subgénero dentro de lo que es la novela detectivesca del crimen, del misterio en habitación cerrada. Pues lo que él hace en esta Casa Roja, en el misterio de la Casa Roja. Él va haciendo pues distintos libros hasta que en 1926 publica Winnie the Pooh. Winnie the Pooh es su obra magna, su obra maestra, su obra reconocida por todo el mundo. Es uno de los grandes clásicos infantiles en lengua inglesa, junto a Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas y El viento en los sauces. Son los cuatro, y Winnie the Pooh el otro, son los cuatro fenómenos literarios que todo el mundo tiene que leer y que todo el mundo conoce, porque son referencias obligadas, son no obligadas, con gusto, o sea, merecidas, pero es así. Él escribe el libro para su hijo Christopher, protagonista también de los cuentos, y en los que el mismo niño tiene intervención, porque él es el que le indica qué personaje va a utilizar sobre juguetes que él mismo tenía. Es decir, en tanto estos juguetes eran Winnie the Pooh, que era un osito, eran los nombres que les daba el niño a los muñecos aquellos. Piglet, que es un cerdito. Tiger, que es un tigre que tiene un resorte en la cola, lo pone en el suelo y salta. Igor, que Igor es una forma españolizada porque Igor es la forma inglesa de transcribir el sonido del rebuzno. La onomatopeya del rebuzno es Igor, pues ese nombre, el que le llaman al burro, que es un burro muy cenizo, muy gafe, que siempre está triste, siempre está, oh, qué bien, y está con la cara, pues eso, con la cara no, y con el pensamiento que pierde la cola y está tristísimo. Después hay una canga, que en la bolsa lleva un cangurito pequeño, que es Uru. En inglés canguro, pues kangaroo. Son estos. El Winnie el osito siempre optimista, siempre afable, siempre interesado en comer miel,
que era un tópico que se aplicaba a los osos, claro. Piglet es un cerdito de peluche con la orejita, bueno, pues el amigo, el compañero de aventuras de Winnie the Pooh por excelencia. Y Tiger es ese tigre que he dicho que con el resorte que este sale en el segundo libro nada más, el segundo cuento que diga, perdón. Libros hay 2. Y bueno, a esto se le añaden 2 personajes que inventa el propio Milne, que no los tenía en hijos, en juguetes ni nada, para representar la vida en el bosque, que es el búho y el conejo. Con estos elementos, pues bueno, pues va tejiendo una serie de historias que componen el libro Winnie the Pooh y La casita en el rincón de Winnie the Pooh. Estos libros se han publicado, se han editado infinidad de veces. Yo no sé qué cantidad de ediciones inglesas hay. Por lo general, al principio, bueno, en 1926 hasta 1931, en las distintas ediciones van pues ilustraciones de vida a distintos autores, hasta que H. Shepard, pues un ilustrador muy conocido, que también fue el que al final fue la edición definitiva, las ilustraciones definitivas de otro clásico que acabo de mencionar, del Viento de los Sauces, un dibujante maravilloso, pues le dio la imagen a los personajes que conocemos todos. Por supuesto hay distintas versiones, distintas ilustraciones, alguna la tengo yo, alguna la veremos ahora. ¿Qué nos trata de transmitir estas historias de Winnie the Pooh? Pues eso, pues darnos unas historias graciosas, unas historias que combinan humor con un elemento muy de poesía, muy de fantasía, muy de imaginación. De hecho, estamos hablando de muñecos de peluche que viven, que cobran vida y animación y empiezan a hacer cosas. Tienen reacciones muy inopinadas, son cosas muy divertidas, o sea, son elementos pues muy disparatados, muy extraños. Estos libros, pues lógicamente, son divinos, son unos libros que se leen muy fácil, son encantadores, son de una dulzura extraordinaria, no hay ningún tipo de maldad, ni ningún tipo de lamento, ni de queja. Los libros, pues mira, pues son estos. Yo los tengo aquí en distintas versiones. Vamos a mostrar los que tengo. Yo tengo esta primera. Fíjate que el libro, esto ha sufrido distintas mudanzas y en alguna de ellas les cayó algún goterón de pintura. Esto llevaba una sobrecubierta. Esto era una colección de Disney, colección Hogar Feliz, que curiosamente eran las películas de Disney, pues las publicaban en este formato. Bueno, es que esta es una excepción, que ponen unas páginas escritas y al lado lo mismo en viñetas. O sea, página par, texto escrito, página impar, 2, 3 viñetas, dibujando lo que está en la prosa de la página par. Normalmente eran historias o adaptadas, como Blancanieves, como La Cenicienta, Peter Pan, El libro de la selva, etcétera, etcétera. Pero en este caso no, en este caso cogen el libro original, los 2, porque son 2, de Milne, con las ilustraciones originales de Shepard. Y en este caso, pues vamos viendo el texto literal con, no adaptaciones, con las ilustraciones correspondientes. Bueno, esta vez aquí no hay ninguna, como suele pasar cuando uno, ¿ves?, va poniendo. Y esta traducción en particular se la debemos al grandísimo, al inmenso, al maravilloso Eduardo Mallorquí, autor de Tristeza de Amor, que ya hemos aludido unas cuantas veces, hijo de José Mallorquí, el del Coyote. Aquí nos vamos a la página digamos, del crédito del libro y vemos que 1926, tal, Milne, 1954, ya con las ilustraciones de Shepard, 1969, Eduardo Mallorquí sobre la traducción. Entonces, este primer libro, El osito Winnie Pooh y el árbol de la miel, libro primero. Este es el primer libro de Milne. Trae pues los distintos relatitos como si fueran una novela. A ver si encuentro. Son 10 capítulos, cada uno con un título, y tiene su continuación en El osito, Winnie the Pooh y la casita de Igor. Que la casita de Igor no tiene nada que ver con la casita, pero porque el título original es este que dije hace un momento. Este es el otro es de 1926, este es de 1928. The House at Pooh Corner, la casa en la esquina de Pooh, del año 69 igual, y la mecánica del libro es exactamente la misma. La traducción de Eduardo Mallorquí, con el texto, con las ilustraciones insertas en el texto. Muy bien. Aquí tenemos al Tiger. Bueno, esta edición, pues del año 69, o sea, yo tenía 4 años, quiere decirse que yo lo leí posterior. Pero esta es la edición que ha servido de base, pues para muchas cosas. La siguiente edición que yo conocí es esta, un poco, no sé cómo decirlo, poco heterodoxa, si se quiere, El mundo de Puff,
Para empezar no le llaman Pooh, le llaman Puff. A ilustraciones de Boris Diodorov, porque esta edición de Anaya, aquí se puede percibir en la portada perfectamente, aquí la ilustración es la misma, que los dibujos son muy distintos a los que conocemos habitualmente, a los otros ahora volveremos, a los más tradicionales, y son unos dibujos hechos, las ilustraciones están extraídas de una edición rusa, de una traducción rusa. Pues aquí tenemos los dibujos, los contenidos son los mismos, lo que no recuerdo, vamos a ver. Sí, vienen las dos. Winnie aquí pone Winnie el Puff y la casa en el rincón de Puff. Bueno, esto han querido hacer esta traducción para aportar algo, para salirse de la norma, pero no tiene nada de particular. Es lo mismo, pero puesto en vez de Puff, pone Puff, porque el sonido, el Puff, y es verdad, el Puff es el sonido, por un lado, del suspiro, y por otro, el que, para quitarse una mosca o una pelusa de encima, el soplidito ese. Ese es el original del Puff inglés, el Puff. Entonces, en los rusos, no sé cómo lo pondrán, porque yo no sé ruso, y en esta traducción han puesto el mundo de Puff, o sea que ese sonido lo han transcrito como Puff. Otra edición completa, magnífica, bastante más reciente, Historias de Winnie the Pooh, con ilustraciones de Shepard, publicada por Valdemar. Esto es lo mismo que vimos en los dos libros de Disney, con las ilustraciones en color. Aquí encontramos pues Winnie Pooh, el Christopher Robin, el arbolito de la miel, el Piglet, míralo, aquí está el conejo, el Piglet, el Roo, el kangaroo, el Roo, aquí está con el búho, aquí están Piglet y Winnie Pooh yendo hacia el ocaso. Esto debe ser el final del primer libro, efectivamente. Aquí está Christopher Robin llevando el muñeco de peluche de Winnie the Pooh, esta es una imagen clásica, llevando la escalera arriba a su cuarto, y encima de la escalera, en el rellano, están Kanga, Igor y Piglet, allí pues dejados que son los muñecos de verdad. Y entonces aquí el rincón de Pooh en la casita del rincón, en la segunda entrega de relato. Ya digo, muy bonito, mira, el mapa que dibujó el Shepard para un poco ubicar el bosque de los 100 acres, donde suceden todas las acciones, pues he sabido esto, transcurren en el bosque de los 100 acres, y tienen aventuras, la que Winnie Pooh quiere comer miel y va yendo a casa de uno u otro buscando, hasta que se mete en la del conejo y se pone a comerse la miel y se queda atascado en la salida, porque ha comido tanto que está muy gordo, y los demás tienen que ir tirando de él. Después, previamente, había intentado con un globo subir a un árbol para comerse la miel, que habían hecho un panal de abejas allí, iba a comerse la miel y le pican el globo y se cae en el barro, en fin, todas las cosas que le van pasando. Pero después hay otras historias, por ejemplo, cuando descubren hay una tormenta, van viendo las diferentes estaciones, también eran cuentos con una cierta intención, no didáctica, pero sí de educación, de conocer cosas. Hablan de los números, el búho es un sabio que muchas veces dice disparate, pero bueno, que tiene más sentido común que los otros, y entonces va enseñando algunas cosas. Está el gracioso pesimista, que es el Igor, está la madre sensata, que es la Kanga, y el aventurero Ru, el pequeñito, el cangurito, el Piglet, que es el amigo fraterno de toda la vida, leal hasta el límite. Y claro, esto fue una sensación para todos los niños, desde 1926-1928, el segundo libro, hasta ahora yo no me atrevería a decirlo en la actualidad, porque ahora los niños más bien leen poco, ¿no? Pero yo creo que hasta últimas generaciones, y dentro de las recientes sí se lee, porque se los mandan a leer en inglés. Entonces, bueno, este es un libro que, bueno, ha tenido, ya digo, mucha repercusión en cine, ahora lo pasaremos a ello, pero no sin antes hablar de esta otra versión, una secuela hecha naturalmente por otro autor, no por Milne, David Benedictus, con unas ilustraciones siguiendo la pauta de Shepard, publicada en 2009. Los dibujitos, procurando seguir la estela marcada por el ilustrador original. Y esto es un libro de 2009, pues bueno, pues que ante la demanda infantil y de padres de más material de Winnie Pooh, pues esta nueva aventura de Winnie Pooh es un libro estructurado pues exactamente como los otros. Los otros, cada uno tiene 10 capítulos, que vienen a ser 10 relatitos conectados por los mismos personajes. Winnie Pooh, el árbol de la miel, Winnie the Pooh, la casita del rincón, o el rincón de Pooh, o como se quiera. Y aquí estas nuevas pues también son cuando Christopher Robin vuelve, porque recordemos que al final de la casa del rincón es que Christopher Robin se va a estudiar a un internado, se va.
Todos los muñecos se quedan en la casa. Entonces aquí regresa el búho, tal y cual, que hace un crucigrama, el otro. Bueno, juegan al cricket, entonces son historias nuevas de lo mismo. Muy bien. Como digo, esto es un éxito pues extraordinario que ha tenido, ni se sabe, bueno, yo no lo sé, por lo menos, cuántas versiones en cine de los distintos libros de Milne. Anteriores también hay, en cine mudo, desde 1920 se empiezan a grabar películas sobre material de él, pero vamos, lo que nos interesa, tengo aquí algunas referencias. Mira, por ejemplo, esta no, porque en 1969, entre 1969 y 72 se hizo una serie de cortos en Rusia, donde tiene un tirón extraordinario. Nosotros ya hemos visto la versión esa, una de las versiones traducidas con las imágenes rusas, las ilustraciones, y hicieron para pues 3 cortos para el cine. De pronto hay, bueno, series en televisión, el canal Disney ha hecho yo no sé cuántas, incluso largometrajes para televisión, ahora veremos algunos. Pero es que se ha hecho mucho. Lógicamente Disney pues suele acaparar los derechos en exclusiva, pero ha habido otras tentativas. Pero no obstante, de Disney, que es lo interesante, y aparte de las de animación, que son las que vamos a ver ahora, hay 2 películas, no sé si las 2 son de Disney, una seguro que sí. Se han hecho 2 películas recientes. En 2017, Goodbye Christopher Robin, de Simon Curtis, el adiós Christopher Robin. Esta es un poco la historia del propio Milne con respecto a lo que le va generando desde que tiene la ocurrencia del Winnie Pooh y lo que va generándole después. Y después hay otra donde ya mezclan más la realidad de Milne, de Christopher Robin, con los muñecos que interactúan, que es Christopher Robin de 2018, de Mark Foster, interpretado, protagonizado por Ewan McGregor, donde ya digo, los muñecos, pues estos son con animación de ordenador. Los muñecos pues van interviniendo por allí y tal y cual. Pero la labor importante y más fiel y más interesante, en mi opinión, es lo de Disney, que en cierta manera dibuja un círculo vicioso. La Disney empieza en los 60, a partir del 64, así, a hacer una serie de cortos. Winnie Pooh, el árbol de la miel, Winnie Pooh descubre las estaciones, que es la de la tormenta, tal. Que la reúnen en un largometraje compuesto por estas 3 partes, Winnie Pooh, en 1977. ¿Qué ocurre? Que habían hecho un cuarto corto, que es La casita de Igor, o Illor, o como se quiera decir, que en la película no se proyectaba. En esta edición en DVD está incluido como material adicional. Están los 3 relatos que componen el largometraje original, más este cuarto, protagonizado por Igor, que, bueno, muy bien. Es muy interesante, es una película que se ve maravillosamente, con unos trazos. Goldwyn Reiterman tiene ahí bastante que ver, como director y animador. Me parece una de las obras maestras de Disney de adaptación de todos los tiempos de animación. Unos años después, para televisión, hicieron La gran aventura de Winnie the Pooh, aunque también se hizo en cine. Bueno, estos que van a buscar, los personajes, van a buscar a Christopher Robin en 2000, y para cine, aunque después hay la versión, lógicamente, en vídeo, en DVD, la película de Tiger. Son una aventura inédita, está con un dibujo ya un poco más actualizado, más moderno. Pues más historias de Winnie Pooh con Tiger, tal y cual. En 2003, otro clásico también para cine, la gran película de Piglet, que la tenemos aquí. De hecho, está en la colección de DVD, tiene este amarillito con el número, este es el 44. La primera es el 22 y está el 44. Bien, pues nada, aquí historia, otros cortos. Estos también, algunos extraídos de Milne, otros no, otros originales. Pero bueno, son películas ya distintas y que no han tenido la repercusión ni la relevancia del Winnie Pooh primero, claro. Una primavera con Rito, historia hecho para televisión. Esto es un largometraje compuesto también por capítulos cortos. Y en 2005, una película que en su momento ya rondó por la mente de la factoría Disney, pero no se había terminado de concretar hasta 2005, que es el Heffalump, la película de Heffalump. El Heffalump viene a ser un personaje al que se alude como algo dentro del bosque. No superen los límites de aquí, de la zona que conocemos, porque fuera hay Heffalumps. ¿Y Heffalumps qué son? Pues algo que da terror, es algo que inspira miedo. Resulta que hacen ruidos y tal, y en esta película pues hacen su versión del Heffalump, que el Heffalump no es otra cosa que un elefante, lógicamente de peluche. Aquí en la ilustración podemos ver las costuritas y tal y cual. Son muñecos de peluche todos, menos el conejo y el búho. Ah, y en la primera película también aparece un topo. Que si nos damos cuenta es primo hermano del castor de La dama y el vagabundo y de alguno más,
que es una invención de Wolfgang Reiterman. Esto no existe en Milne, el topo este es nuevo. Es una aportación de Disney al imaginario de los Winnie Pooh. En cualquier caso, Heffalump era aquello desconocido que asustaba y resulta ser un elefantito muy cariñoso que se hace inmediatamente amigo de ellos, cuya madre va protegiéndolo y tal. Es la que hace el ruido, ¡oh, que vienen, y tal! Y la madre que lo protege y que lo ayuda. El Heffalump llega a ser popular, llega a encajar en las películas para los niños que les gustan, hasta el punto de que hacen Heffalump un Halloween. Heffalump en Halloween, con todos los personajes, incluido Heffalump, pues en Halloween, otra película que se hizo para cine, que también se ha hecho esto en televisión, y bueno, pues un añadido a lo que ya conocemos. Y para terminar, como decía, el círculo vicioso, volvemos a las primeras historias en la versión Winnie the Pooh de 2011. Muy bonita, está muy bien hecha, con unos dibujos muy respetuosos, muy bien hechos, muy relacionados con los de la primera película, pero más modernitos, pero las historias son las mismas y es una película que a mí me parece muy interesante. Y esto en cuanto a Winnie the Pooh, porque Winnie the Pooh, pues todo este material que hemos estado viendo. Pero como dije al principio del vídeo, hay otro personaje, oso, otro plantígrado, que a mí me parece del máximo interés, que es El oso que no lo era, de Frank Tashlin. Esto es una maravilla. Esto es una historia, es posterior, protagonizada por un oso, que es de las cosas más graciosas. Esto puedo hablar de la experiencia mía personal. A mí me pidieron que leyera un libro, un cuento, en el colegio donde estudiaban mis hijos cuando eran pequeños. Y yo elegí este, porque a mis hijos les encantaba. Primero a mi hijo, que es el mayor, y después a mi hija, que es la segunda y última. Pues le leíamos cuentos de Roald Dahl, de Quentin Blake, lo que les gustaba. Y este libro era de sus favoritos. El oso que no era, los dos. Entonces, cuando yo lo tuve que leer en el colegio, dije, bueno, pues me voy a llevar este. Y leí este. Además, llevé unas ilustraciones, porque la ilustración... Es que Frank Tashlin era un caricaturista, el autor es un caricaturista. Entonces, lógicamente, estos dibujos pues son estupendos. Pues son unos dibujos maravillosos. Y la historia es muy graciosa. La historia consiste en un oso que tiene que hibernar, como todos los osos, llega el invierno, tiene que hibernar. Pero este oso no hiberna, no se queda dormido. Entonces empieza a andar y llega a una ciudad. Entonces va diciendo y llega a una fábrica. Entonces, ¿usted qué hace sin el casco? Los que están allí, el encargado, lo que fuera, ¿usted qué hace? No, es que yo soy un oso, no. Usted es un tonto que va con un abrigo de piel que aquí dentro no hace ninguna falta. Y usted se cree que es un oso, pero no es ningún oso. Sí, soy un oso. No lo es, verá usted cómo no. Y van, desde que llega, cada vez a un cargo más elevado, y van yendo por el... Si era el encargado, pues el gerente de allí, después el subdirector, el director, el vicepresidente, el presidente, y todos le dicen lo mismo, que no es ningún oso sino un tonto con un abrigo de piel. Bueno, y al final, cuando termina el rollo, pues y se va a dormir. Esa es la historia. Es lo que le van diciendo, los argumentos que le van dando, diciendo, pero oiga, que es que yo soy un oso porque no soy yo. No, usted se lo cree, pero usted es tonto. Y lo único que hace es un chalao que va con un abrigo de piel, y es muy gracioso el recorrido por la historia, una historia muy corta. Bueno, yo tengo aquí esta edición de Alfaguara, habrá otra, supongo. Y esto en 1967, uno de los grandes genios, si no, en mi opinión, el mayor genio de la animación que ha habido, Jack Jones, hizo una versión, yo la tengo en DVD, pero no está destacada en la carátula, son mediometrajes que hizo, por ejemplo, el Grinch, está ahí, y algunas otras cosas. Haremos un vídeo de Chuck Jones y ahí mostraré toda esta colección que viene de Estados Unidos. No está en español, tienen subtítulos en español, pero no están doblados. Algunos sí, porque los tengo comprados aquí, pero la minoría. Y resulta que hizo este corto, manteniendo la estética de estos dibujos de Tashlin, porque además que es que parece que hubiera animado estos dibujos originales. Y es una maravilla verlo. Y lo relata, o sea, se oye la voz, bla, y van viéndose los dibujos lo que va pasando. Y es una preciosidad. Entonces, sobre los dibujos se va oyendo una voz que relata la historia que va sucediendo. Es una maravilla, es una gozada, es divertida, y ya digo, esto se lee en dos patadas, pero se disfruta mucho y se reincide. Bueno, y esto es lo que hemos querido recordar hoy, estos elementos de la literatura para todas las edades, maravillosos, unos más tiernos, más que la parte de Winnie Pooh, quizás más para niños más pequeñitos, aunque ya digo, yo esto lo leo de mayor, de hecho las ediciones de Valdemar me las he comprado de más adulto, una es de 2009, o sea que no hay más remedio. La secuela, la de Nueva Aventura en el Bosque de los Regreso al Bosque de los 100 Acres. Pero vamos, a mí me parece que es una lectura muy recomendable de vez en cuando para desintoxicar, ¿sabes?
y para encontrar cositas pues que bueno, te reconcilian con todo esto, con el mundo y con todas estas cosas, ¿no? Y El oso que no lo era, pues un alegato contra la estupidez, contra la prepotencia, contra lo que está preconcebido. Esto tiene que ser así y aunque sea imposible tiene que ser así, y así decimos que aunque sea lo contrario. Pues esto es lo que encontramos en El oso que no lo era, que es una pequeña obra maestra. A los que lo conocéis espero haberos evocado recuerdos, a los que no, haberos estimulado. La invitación que os transmito desde ya a leerlos, porque son maravillosos todos. Las películas a verlas, el de Chuck Jones. El de Chuck Jones está en internet también. Debe estar pues incluso en YouTube o algo de esto. Porque es un corto, ya digo, del 67, muy conocido. El material Disney pues ya es un poquito menos fácil de acceder. La película Winnie Pooh, la original, muy conocida también. Lo demás, pues, algo menos. Pero bueno, muy interesante todo y por ello lo hemos querido traer aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así ha sido, pues le puedes dar al me gusta ese. Suscribirte si aún no lo has hecho. Si te interesan estos temas que tocamos y nos sigues. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para compartir recuerdos y esta historia. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.